Trastornos de la personalidad. Trastornos tipo B. Tienden a ser dramáticos, susceptibles y buscar atención, con estados de ánimo que son lábiles y con frecuencias superficiales. A menudo tienen conflictos interpersonales intensos. Los trastornos que componen este grupo son antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Trastorno de la personalidad antisocial. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial ignoran y violan en forma crónica los derechos de otras personas, no pueden adaptarse a las normas de la sociedad o deciden no hacerlo. Dicho esto, existen distintas alternativas por las que es posible que se manifieste el trastorno de la personalidad antisocial. Algunos son emprendedores y artífices de la estafa, otros, con franqueza, son rufianes sin gracia. Las mujeres y algunos hombres con el trastorno pueden involucrarse en la prostitución. En otros individuos, los aspectos antisociales más tradicionales pudieron encontrarse opacados por el consumo intenso y, con frecuencia, la distribución de drogas ilícitas. Aunque algunos de estos individuos pueden parecer encantadores en la superficie, muchos son agresivos y tienden a la irritabilidad. Sus comportamientos irresponsables afectan casi todas sus áreas de vida. Además del consumo de sustancias, pueden incurrir en peleas, mentiras y conducta criminal de tipo concebible. Robo, violencia, argucias y maltrato de hijos y cónyuge. Pueden referir sentimientos de culpa, pero no parecen sentir remordimiento genuino por su comportamiento. No obstante, pudieran referir problemas somáticos múltiples y en ocasiones tienen intentos suicidas. Sus interacciones manipuladoras con otras personas hacen difícil determinar si sus malestares son genuinos. Epidemiología. Los criterios del DSM-5 para el trastorno antisocial especifican que desde antes de los 15 años el paciente debe tener antecedentes que respalden el diagnóstico de un trastorno de la conducta. Este comportamiento debe haber persistido e incluso aumentado durante la edad adulta, con por lo menos 4 síntomas del trastorno de la personalidad antisocial. Hasta el 3% de los varones, pero solo cerca del 1% de las mujeres, padece este trastorno. Se identifica en alrededor de 3/4 partes de los prisioneros recluidos en cárceles. Es más frecuente en poblaciones de condición socioeconómica más baja y tiene distribución familiar. Es probable que tenga tanto una base genética como ambiental. Los parientes varones padecen trastorno de la personalidad antisocial y trastornos relacionados con sustancias. Las parientes mujeres padecen trastorno de síntomas somáticos y otros relacionados con sustancias. Si bien el tratamiento parece modificar poco las cosas en pacientes con trastorno de la personalidad antisocial, existe cierta evidencia de que el trastorno se limita al avanzar la edad al tiempo que estas personas se apaciguan, para convertirse en solo consumidoras de sustancias. La muerte por suicidio u homicidio es la suerte de otros. Los criterios que se prestan para este trastorno son los siguientes. Es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. 1. Incumplimiento de las normas sociales, muchas veces son motivo de detención. 2. Decir mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4. Irritabilidad y agresividad, peleas o agresiones físicas repetidas. 5. Desatención de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad constante. Esto la hace incapaz para mantener un oficio o trabajo. 7. Ausencia de remordimiento. Añadir a todo eso que el individuo debe tener como mínimo 18 años. Trastorno de la personalidad límite.
A lo largo de su vida adulta, las personas con trastorno de la personalidad límite parecen inestables. A menudo se encuentran en un punto crítico en cuanto al estado de ánimo, el comportamiento y las relaciones interpersonales. Muchos se sienten vacíos y aburridos, se apegan con intensidad a otros y luego desarrollan ira u hostilidad marcadas cuando piensan que son ignorados o maltratados por aquellos de quienes dependen. Pueden tratar de manera impulsiva, de lesionarse o mutilarse. Estas acciones son expresiones de ira, gritos de ayuda o intentos de dejar de percibir su dolor emocional. Si bien los pacientes con trastorno de la personalidad límite pueden experimentar episodios psicóticos breves, estos se resuelven con tanta rapidez que rara vez se les confunde con psicosis similares a la esquizofrenia. Los cambios intensos y rápidos del estado de ánimo, la impulsividad y las relaciones interpersonales inestables dificultan en estos pacientes desarrollar el potencial social, laboral o escolar completo. El trastorno de la personalidad límite muestra distribución familiar. Estas personas en realidad sufren a tal grado que hasta el 10% se suicida. Epidemiología. Si bien entre el 1 y 2% de la población general pudiera justificarse un diagnóstico legítimo del trastorno de la personalidad límite, es probable que se aplique a una proporción mayor de individuos que solicitan atención de salud mental. Pudiera seguir siendo una de las condiciones con mayor sobrediagnóstico que mencionan los manuales diagnósticos. Muchos de estos pacientes cursan con trastornos que pueden tratarse con más facilidad, incluyendo el trastorno depresivo mayor, el trastorno por síntomas somáticos y los trastornos relacionados con sustancias. Los criterios que se presentan para este trastorno son los siguientes. Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables. 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. 4. Impulsividad en 2 o más áreas. Gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios, etc. 5. Actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. 6. Inestabilidad afectiva o de estado de ánimo. Ejemplo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. 7. Sensación crónica de vacío. 8. Estado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira. 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Trastorno de la personalidad histriónica. Los pacientes con trastorno de la personalidad histriónica tienen un patrón de larga evolución de búsqueda extrema de atención y emotividad que se cuela a todas las áreas de la vida. Estas personas satisfacen su necesidad de encontrarse en el centro del escenario por 2 vías principales. Primero, sus intereses y temas de conversación se centran en sus propios deseos y actividades. Segundo, de manera continua llaman la atención sobre sí mismos por medio de su comportamiento, lo que incluye el lenguaje. Se encuentran en extremo preocupados por el atractivo físico, el propio y el de otros, en lo que se relaciona con ellos, y se expresan de manera tan extravagante que pudiera parecer casi una parodia de la emotividad normal. Su necesidad de aprobación puede inducirles a ser seductores, con frecuencia de manera inapropiada, o incluso ostentosa. Muchos llevan vidas sexuales normales, pero algunos son promiscuos y otros más pudieran carecer de interés en el sexo. Estas personas con frecuencia son tan inseguras que buscan de manera constante la aprobación de otras.
La dependencia del favor de otros pudiera hacer que sus estados de ánimo parezcan superficiales o sean en extremo reactivos al entorno. La tolerancia baja a la frustración puede dar origen a berrinches. Les suele gustar platicar con los profesionales de la salud mental. Es otra oportunidad de ser el centro de atención. Pero debido a que su lenguaje es con frecuencia vago y está lleno de exageraciones, pueden generar frustración en el entrevistador. Entre los criterios se tiene que dar 5 o más de los señalados a continuación. 1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. 2. Interacción con rasgos ecualmente seductor o provocativo. 3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. 4. Utiliza el aspecto físico para llamar la atención. 5. Estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de emociones. 7. Es sugestionable, es decir, fácil de influenciar por los demás. 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Trastorno de la personalidad narcisista. Las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen un patrón de grandeza de la conducta y de sus fantasías. Las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen un patrón de grandeza de la conducta y de sus fantasías de por vida. Sed de admiración y ausencia de empatía. Estas actitudes permean la mayor parte de los aspectos de sus vidas. Se consideran inusualmente especiales. Son individuos prepotentes que a menudo exageran sus logros. Sin embargo, desde el inicio es necesario señalar que estos rasgos constituyen solo un trastorno en el adulto. Los niños y los adolescentes son prepotentes por naturaleza. En los niños, los rasgos narcisistas no necesariamente implican que se evolucionará a un trastorno de la personalidad. A pesar de sus actitudes de grandeza, las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen una autoestima frágil y con frecuencia consideran que carecen de valía. Incluso en las ocasiones en que tienen un éxito personal importante, pueden sentir que son un fraude o que no lo merecen. Son en extremo sensibles a lo que otros piensan acerca de ellos y necesitan recibir cumplidos. Cuando critican, pueden ocultar su tensión con una fachada de indiferencia helada. Tan sensible como son en el entorno a sus propios sentimientos, al parecer comprenden poco los sentimientos y las necesidades de los otros, y pudieran fingir empatía, al igual que pudieran mentir para ocultar sus propias faltas. Los pacientes con trastorno de la personalidad narcisista con frecuencia fantasean con un éxito salvaje y envidian a quienes lo han logrado. Pudieran elegir amigos que piensan que pueden ayudarles a obtener lo que desean. El desempeño laboral puede sufrir debido a los problemas interpersonales o mejorar por su impulso eterno hacia el éxito. Debido a que tienen preocupaciones por el arreglo y valoran su aspecto juvenil, pueden deprimirse cada vez más al tiempo que envejecen. El trastorno de la personalidad narcisista ha sido rara vez estudiado. Parece afectar a menos del 1% de la población general. Se refiere que la mayor parte de los pacientes la constituyen varones. Se carece de información en torno a los antecedentes familiares, ambientales o de otros tipos, que pudiera ayudar a comprender estas personalidades difíciles. Criterios diagnósticos. Es identificable por tratarse de un patrón dominante de grandeza, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y que presenta en diversos contextos, y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. 1. Sentimientos de grandeza y prepotencia. 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Creerse especial y único. Su relación solo puede ser con algunos.
4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio. 6. Explota las relaciones interpersonales usándolas para su propio provecho. 7. Carece de empatía. 8. Con frecuencia envidia a los demás. Y 9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes de superioridad. Esto fue Trastornos de la personalidad. Grupo B. Trastorno antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. En la próxima edición, Trastornos del Grupo C.